Estás escuchando un podcast de Urgente Consideración, una producción cooperativa de Comuna y Subte. ...457 artículos que sintetizan el programa de la coalición gobernante fueron aprobados en julio de 2020 sin considerar las urgencias y preocupaciones que surgieron en un contexto de pandemia. Por si fuera poco, se aprobaron mediante un mecanismo que impone tiempos reducidos, bajo un contexto que exhortaba al encierro de la población en sus casas y con el despliegue de un fuerte aparato policial en las calles. Esto hizo imposible el debate profundo y la participación real de la sociedad. Un verdadero retroceso democrático. El gobierno dice que esta ley es popular, justa y necesaria. Permítanos dudar de semejante afirmación. El 27 de marzo se pone a consideración de la población la derogación de 135 artículos de la LUC. Este podcast se propone aportar al análisis y argumentar por qué consideramos que se trata de una ley regresiva que privatiza, vulnera y profundiza la mercantilización de la vida. Bueno, para presentarlo de una manera muy sintética, podríamos decir que la LUC privatiza y mercantiliza las empresas públicas. Privatiza entendiendo como privatización un proceso en el que parte del patrimonio o del volumen de negocio que está vinculado a los servicios públicos pasa de actores, en este caso empresas públicas que son del Estado, a capitales privados. Y entendiendo mercantilización como un proceso donde se genera un mercado donde no lo había. O se busca que el principal motivo de funcionamiento de un servicio público sea la ganancia y no el desarrollo tecnológico, científico o la política social. Esas dos cosas están muy presentes, muy fuertes en la LUC. Para poner ejemplos concretos, en el caso de las privatizaciones, el artículo 285, que afecta a las sociedades anónimas de las empresas públicas, esto para explicar un poco más, las empresas públicas tienen un conjunto de sociedades anónimas que son de su propiedad, y obliga a privatizar casi todo sin perder la mayoría. O sea, hasta un 49,9% se podría pasar a capital privado. La LUC obliga a eso, exhorta a eso, y quedarse con una mayoría pero mínima de propiedad de las empresas públicas. Esto afecta, en algunos casos, empresas muy grandes y sectores muy clave. Algunos que se me vienen a la mente, por ejemplo, el call center de Antel. Accesa es una sociedad anónima. En un servicio de comunicación, el call center no es una cosa tan secundaria. Pero además fue, por ejemplo, estratégico en toda la pandemia, instrumentaba los pedidos para los llamados, para todos los hisopados. Todo eso se hizo buena parte a través de esta empresa. Bueno, ahora eso pasaría a ser casi que la mitad de propiedad privada. Eso por poner un ejemplo. Entonces, ahí hay un ejemplo de privatización claro. Y otro ejemplo que también es, creo yo, muy evidente, es con la portabilidad numérica. Que eso va de los artículos 471 de la LUC al 476. Y ahí es muy difícil de explicar, ¿no? Porque parece razonable y deseable que todos podamos mantener el número. De hecho, casi nadie cambia el número, ¿no? Tiene una agenda de contactos, en fin. Pero el prefijo ese que te permite de alguna forma identificarte con una empresa, desde el punto de vista económico, se puede interpretar como que los costos para traer un cliente nuevo son mucho más altos que los costos de retenerlo. Porque una vez que estás identificado con una empresa y tenés un número, cambiarte es muy costoso. La portabilidad numérica hace que esos costos cambien. Por tanto, los costos, la lógica cambia radicalmente. Los costos de retener pasan a ser mucho más altos, porque es más fácil cambiar de número, y los costos por captar nuevos clientes pasan a ser mucho más baratos. Entonces, de esta forma, el que tiene más clientes, que tiene muchos clientes, se le hace mucho más costoso retenerlos. Y los más chicos, las empresas más chicas que tienen menos clientes, se les hace mucho más barato atraer nuevos clientes. Así en abstracto puede sonar precioso, pero justo en el caso uruguayo, el que tiene muchos clientes es una empresa pública que aparte presta un montón de servicios asociados no solamente a la telefonía, sino servicios más sociales, culturales, etc. Mientras que los otros son dos grandes transnacionales con un poder económico brutal que ahora tienen mucha más facilidad para poder competirle ante él que antes. Si bien ahora ha pasado, que todavía no se pasó, de hecho ha recibido más ante él de lo que ha perdido. Cuando uno mira la evidencia empírica, por ejemplo, en el caso de Chile y México, que ya pasaron por este proceso, al principio el trasvaso es muy poco, pero una vez que va madurando el sistema, el trasvaso es muy grande y se constata empíricamente esto, que pierde el más grande, en este caso Antel, y ganan los más chicos. En este caso, dos tremendas transnacionales como Claro y Movistar. Ahí también se nos avecina un proceso de privatización. Hay un trabajo reciente de un economista que es Rodrigo Gorga, que él estima más o menos para que en los próximos años una pérdida de 50 millones de dólares de acá que termine el quinquenio, digamos, ¿no? Para graficar un poco de la envergadura del problema que estamos hablando, ¿no?
Uruguay tiene una característica específica, ya que muy tempranamente, en comparación con la región y el mundo, tuvo una fuerte apuesta por el desarrollo de las empresas públicas. Se podría decir que a nivel global, las empresas públicas son de larga data. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los planes de reconstrucción de la Europa devastada dieron lugar al impulso desarrollista que implicó una apuesta al desarrollo de las empresas públicas para cubrir una necesidad productiva, entre otras cosas. Esta oleada repercutió también en toda América Latina y en particular en el caso uruguayo. Pero en nuestro país, este impulso ya venía de antes, en particular por la oleada reformista de principios del siglo XX, pero también con un signo conservador como la dictadura de Terra, aunque esto no cortó el crecimiento de las empresas públicas, aunque sí recortó su línea más social. Hacer operar la lógica del lucro por sobre cualquier otra consideración también está presente en la LUC en distintos dispositivos. Lo más notorio es el caso de colonización y el caso de ANCAP. En el caso de colonización, lo que hace es, hay colonos propietarios, o sea que ya tienen la propiedad de la tierra, pero que fue adquirida a través de carteras estatales, previo a 1948, de hecho, o sea que son antes de la existencia de colonización, eran por el banco hipotecario, pero que de repente la terminaron de pagar en 1970. Actualmente se entiende que como accedieron con beneficios de la política pública, esos colonos que son propietarios, para arrendar esa tierra, tienen que de alguna forma pedir permiso a colonización. O sea, colonización tiene capacidad de regular. ¿Y con qué criterios regula? Puede regular con criterios ambientales, puede regular con criterios sociales, ¿no?, de desarrollo rural en una zona, o puede también regular con criterios productivos. Digamos, bueno, acá no se puede plantar soja, o acá no se puede vender o arrendar para hacer determinadas cuestiones. Eso se elimina, por tanto, colonización pierde esa capacidad regulatoria, por tanto, esa tierra puede ser enajenada para cualquier uso. Ya se pierde la perspectiva más de desarrollo rural que colonización tiene como principio fundacional. Y también sucede en el caso de ANCAP. Los artículos 235 y 237 básicamente modifican toda la lógica del mercado de combustible en nuestro país. Acá es interesante hacer una anotación. En la primera versión de la LUC, del 23 de enero del 2020, se liberalizaba totalmente la importación. Era un avance mucho más radical. Se moderó, para que veamos que estos procesos de privatización y mercantilización es una profundización en un gradiente, ¿no?, donde depende de dónde uno ponga el corte, cómo se le puede llamar. Lo importante es que, por la vía de los hechos, lo que determina esto es que los precios de los combustibles en Uruguay se van a realizar por una cosa que se llama paridad de poder de importación, que es como fijamos un importador teórico, cuáles son las condiciones óptimas para importar que tiene, cuál debería ser el precio, y esto se ajusta mensualmente. La LUC prevé no máximo de 60 días, o sea, cada 2 meses, pero por decreto interpretativo se redujo a 30 días. O sea que, en teoría, todos los meses deberíamos tener ajustes de combustible. Por la vía de los hechos, el gobierno no ha cumplido cabalmente la LUC, pero si la cumpliera cabalmente, tendría que cambiar el precio de combustible mes a mes. Esto tiene muchos problemas, pero hay uno que es como muy fácil de interpretar. Y es, por ejemplo, en el gobierno de Tabaré Vázquez anterior hubo unos 10 aumentos, ajustes, ¿no?, de precio de combustible. Ahora va a haber unos 60, debería haber, en un quinquenio razonablemente, si se aplica la LUC, unos 60 ajustes, con mucha volatilidad, porque uno de los componentes, que es el precio del crudo, digamos, es sumamente volátil. Miremos ahora lo que pasa en Ucrania, cómo afecta el precio del petróleo. Es sumamente volátil. Por tanto, antes esa volatilidad estaba incorporada en la proyección financiera de ANCAP. Entonces ANCAP absorbía con técnicos especializados, con gente que conoce los mercados de combustible mejor que nadie en Uruguay, absorbía esa volatilidad, la trasladaba eventualmente al precio del combustible, pero con una planificación más de largo plazo. Ahora eso va a ser mensual. ANCAP ni pincha ni corta, porque la PPI ya viene marcada en este caso por la URSEA, el ente regulador de los energéticos y el agua. Y lo que va a suceder es que va a ser la gente y también eventualmente las empresas las que van a absorber esa volatilidad. O sea, pasa a una volatilidad que la absorbía el Estado a que la absorbe los hogares, incluso las empresas. Y eso parece trivial, pero no lo es. Porque, por ejemplo, una cosa que nos va a suceder es que cuando vos te vas a mudar o tenés una casa, elegís, bueno, la estufa, ¿de qué es? ¿A leña, a gas, a supergas, o cómo? La cocina, ¿eléctrica o a supergas? Con un precio que varía tanto, te genera una incertidumbre brutal. O si vos ya optaste por una determinada tipo de artefactos de confort en tu hogar, con una volatilidad de precios tan grande, realmente es un riesgo mayor que va a tener y una incertidumbre mayor que va a tener la gente. Eso está todo previsto en la LUC, digamos, que va a empezar a funcionar así. Por lo tanto, la estrategia del capital personificado en este caso se ve en recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial,
Y en Uruguay tiene su correlato político en el Partido Nacional y el Partido Colorado, y en universidades como la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica. En particular en esta última, donde existe un observatorio en el cual el actual ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, trabajó y desarrolló materiales con esta nueva cosmovisión. Esto casi que es anecdótico, pero una de las sensaciones que da cuando lees la LUC, ¿no?, y ves la parte de empresas públicas es como el herrerismo viene por la revancha. Digo, el herrerismo como la familia ideológica tal vez más importante de toda la familia conservadora, ¿no?, de espectro político ideológico en Uruguay. Porque históricamente siempre estuvieron en contra de las empresas públicas, o sea, no es nuevo. Se mencionaba la fundación de la usina eléctrica del Estado, que actualmente es la UTE. Ahí ya había Colorado, conservadores, que por ejemplo se municipalizó la energía eléctrica, que fue la previa, después que se estatizara totalmente, que ya estaban en contra de que hubiera empresas públicas, que decía que esto lo tenía que ser el sector privado y no el Estado. Y eso siguió siempre. Son famosas las frases de Herrera, ¿no?, del Pacto de Chinchulín. El Pacto de Chinchulín tiene que ver con cuando se crean CAP, ¿no?, en el 31, y también cuando se incorporan los teléfonos a la usina del Estado y pasa a ser UTE, usina sin teléfono del Estado. Porque fue un acuerdo entre el vallismo, digamos, que era más progre, y unos blancos que eran minoría, pero que también eran nacionalismo independiente, más progre, con la oposición férrea de los riveristas, ¿no?, los colorados más conservadores, y siempre esta figura que es clave en el siglo XX, que es Herrera. El actual presidente forma parte de ese linaje, no solamente desde el punto de vista ideológico y político, sino que de hecho es Herrera desde el punto de vista sanguíneo, ¿no? Entonces no sorprende, siempre estuvieron en contra. Lo que van cambiando es como que le van buscando la vuelta, le van buscando nuevas formas. Hay una cosa que es difícil de la LUC, que nos cuesta mucho entender socialmente, que tiene que ver con que estas no son iguales a las privatizaciones de los 90. Consenso de Washington, toda la movida de privatizaciones de los 90, que fue muy fuerte, se vendía la empresa pública, la privatización era muy evidente. Se enajenaba, vos tenías una empresa y la compraba una transnacional privada, punto. O te la deshuesaban y te la compraban entre varias, pero no tenías más la empresa pública. Uruguay, que tiene una tradición más de defensa de la empresa pública, de alguna forma trancó eso con el referéndum del 92. Lo que sucede es que ahora son mucho más sutiles, porque en todo el mundo son mucho más sutiles las privatizaciones. El consenso de Washington está de vuelta y en muchos lugares hubo reestatizaciones y remunicipalizaciones. Cuando hablan de poner en Uruguay el primer mundo, ¿no?, que es un eslogan de la derecha, no solo de la derecha lamentablemente, pero es un eslogan permanente, el primer mundo en muchos lados está remunicipalizando y reestatizando, ¿no? Entonces me parece que el capital lo que ha hecho es reconfigurado esa estrategia. Y le llama el buen gobierno corporativo, la nueva gobernanza corporativa para las empresas públicas, que es un mecanismo mucho más sutil porque no necesariamente implica la privatización pura y dura. La empresa va a seguir siendo del Estado. El problema de fondo está en que no va a cumplir ningún rol de los históricamente asignados, sino que va a ser su objetivo primordial ser una empresa comercial que tiene que dar ganancia. Y esa es la lógica con la que se reconfiguró, está detrás de la LUC y de otras medidas de política económica del actual gobierno. Por ejemplo, en la ley de presupuesto, que aparece una regla financiera para las empresas públicas, lineamientos que desguazan mucho las empresas públicas a nivel de los lineamientos de la OPP, que achican enormemente la plantilla de trabajo, el rol de las inversiones, el gasto en funcionamiento, etcétera, van todas en ese sentido. Entonces, como que ahí hay algunas conquistas históricas, de alguna forma, algunos seños de identidad de Uruguay, por ejemplo, acceso a servicios públicos con tasas muchísimo más altas que en el resto del continente, electricidad prácticamente universalizada, acceso al agua prácticamente universalizado, tenemos limitaciones en el saneamiento, pero acceso a un montón de servicios públicos muy expandidos en el territorio, que se debe en parte a que tuvimos empresas públicas que no funcionaban con esa lógica. Un ejemplo histórico a mí, porque lo estudié y me gusta siempre citar, es cuando uno mira lo que actualmente es la UTE, en Montevideo daba ganancia, en esa época los presupuestos los presentaban separados, ahora no. Entonces podías ver Montevideo y cada calidad del interior por separado. Entonces Montevideo daba ganancia y todo el interior dio pérdida, salvo 5 años entre 1912 y 1957, un negocio lamentable. Pasa que como Montevideo daba ganancia, más o menos se equilibraba. Hoy, con la LUC, esa lógica sería impensable. Mirá si vas a entrar para garantizar un servicio universal en incurrir pérdida y hacer un mal negocio. Entonces digo, estos cambios son radicales. Otro ejemplo que está bueno, que es como un contraejemplo a esta idea del herrerismo, es con el agua, ¿no? El servicio de agua potable. El servicio de agua potable en Montevideo, que fue el más extendido, sobre todo en lo que fue la primera parte del siglo XX, porque en el interior casi que no había servicios, en realidad gobernaba el ala más herrerista, más de derecha, sobre quién tenía que hacer ese servicio. Bueno, desde 1869 hasta 1952, ese servicio de agua estuvo en manos de una empresa privada, una empresa británica, que, bueno, ha sido muy poco estudiado, pero es como un buen ejemplo de muchísimos años de un servicio en manos de una empresa privada,
con una lógica mercantil sobre ese servicio, que claramente es un servicio, primero, que es muy importante desde el punto de vista de la salud humana. El agua potable ya a fines del siglo XIX se sabía, por las oleadas de las pandemias de cólera, que era muy importante que el agua estuviera controlada, ¿no? Que la gente no tomara agua de cualquier lado. Sin embargo, aquí el servicio de Montevideo estaba en manos de una empresa privada que hacía su trabajo bien, no era, porque en el caso del agua hubieron casos horribles en los 90, ¿no? Pero esa empresa funcionaba relativamente bien, pero tenía una lógica claramente mercantil. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, primero que quería tener renta, y si esa renta se repartía entre sus accionistas. Sin embargo, las empresas públicas, por lo general, esa renta se suele repartir, como decía Pablo, ya sea a rentas generales para hacer otras políticas públicas o para expandir y mejorar los servicios. En el caso del agua, esta empresa no hacía esa renta, se la quedaban algunos, y después había una cantidad de problemas asociados a una lógica mercantil. Por ejemplo, ¿dónde se ubicó Aguas Corrientes? Las inversiones que se fueron haciendo allí estaban asociados a eventos escandalosos, donde la población se alarmaba y el ala ballista ganaba cuerpo ideológico, digamos, pero nunca se pudo estatizar. Entonces las inversiones iban a posteriori, lo cual en el agua tiene que ser al revés. Las inversiones tienen que haber sobreinversión para prever eventos horribles, ¿no? Donde pueden contaminar a la población. Sin embargo, esta empresa era al revés, ¿no? La lógica mercantil lo llevaba a invertir luego de los escándalos. Y luego estaba todo asociado a los problemas de asequibilidad, es decir, ¿quiénes accedían al agua potable, ¿no? Tenía tasas muy bajas de conexión, y de hecho la OCE, cuando se hace cargo, o sea, lo que hoy es la OCE, como empresa pública de ese servicio, las tasas de cobertura mejoran enormemente, y lo hacen hasta la década del 90. Era una empresa pública que estaba pensada que funcionara con déficit, porque las inversiones eran pagadas de rentas generales e incluso tenían, por muchos momentos, déficit en sus operativas. El Estado financiaba la operativa de la OCE porque el fin era un fin de higiene y de salud, y su carta orgánica decía eso. Hasta la década del 90 funcionó esa idea. Después de la década del 90, con toda la oleada del Consenso de Washington, de hecho también hay eventos de privatizaciones de agua, también con resultados horribles, como fue el caso de Maldonado, pero también la OCE se transforma y se mercantiliza. De hecho, deja de tener déficit y empieza a brindar el servicio de alguna manera empatando sus cuentas. Digo, es un ejemplo que está bueno de cómo la lógica de mercado en este tipo de servicios tiene una forma de operar que va en contra de esta idea del servicio público. Hoy en día, el 98% de la gente accede a un servicio de agua potable que está controlado y vigilado por la OCE y que tiene las inversiones necesarias para poder prever eventos. Es interesante cómo arriban esas ideas a Uruguay. Empieza ahí, ya a principios de los 90 empieza a haber documentos del Banco Mundial, más adelante también de la OCDE, donde producen todas estas ideas. Y en Uruguay arriban con usinas de pensamiento bien identificables, ¿no? Ceres, que es donde estaba Talvi, la consultora donde estaba Talvi. Faros, que estaba gente de la UM, ¿no? De la Universidad de Montevideo, una universidad privada, vinculada al Opus Dei. Y también el observatorio que había en la Universidad Católica, donde está el actual ministro de Industria, Paganini. Este programa para empresas públicas se elaboró, yo creo, primero ahí y después lo tomaron el Partido Nacional, y ni hablar Talvi también que en su programa, porque su usina de pensamiento en parte ya lo había desarrollado. Y es interesante, hay un texto que le llaman el libro blanco de la institucionalidad de la energía o algo así, no me acuerdo bien el nombre de memoria, pero que Paganini es uno de los autores. Dice, nosotros no discutimos los principios fundacionales de las empresas públicas porque, en su momento estuvieron bien. Claro, no los discuten, dice que estuvieron bien, pero ahora el mundo cambió y va para otro lado. Es interesante la operación intelectual. Él tendría que decirnos, pero espera, en su momento estuvieron bien, pero vos estás en un partido que en su momento siempre estuvo en contra. ¿Dónde está la autocrítica? Sí, la verdad que nos equivocamos, ¿no? Eso no aparece. Entonces no quieren discutir los principios fundacionales y dicen, no, el mundo va para otro lado. Lo cual eso también es discutible. Y además porque, si bien nosotros decíamos acá que efectivamente Uruguay tiene un montón de cosas de las que enorgullecerse gracias a las empresas públicas, también quedan un montón de cosas pendientes. Para poner ejemplos de las cosas que estuvimos hablando hoy, un 10% de los hogares, ojo que miren que en 2005-2006 eran casi un 40%, ¿no? Pero un 10% de los hogares en Uruguay no se calefacciona de ninguna forma, o sea, pasa frío indefectiblemente. O sea, mucho más pasan frío, pero que no tienen nada para calefaccionarse un 10%. Hay un trabajo reciente, una tesis de maestría hecha por un trabajador social que se llama Gastón Fernández, que trabaja en la UTE, además un trabajador de la UTE, que estimó como la pobreza energética, es decir, aquellos que tienen vulnerados derechos claros para calefaccionarse, cocinarse, acceso a distintos servicios energéticos que tiene una vivienda, ¿no? Iluminación, etcétera. Y de verdad que más de la cuarta parte de la población uruguaya tiene algún problema más o menos importante. Más allá de que tenemos acceso universal y logros que son destacables, también nos quedan muchos pendientes. Cuando vos entras a mirar dónde están esos hogares, muchos están en el interior rural, en el interior disperso, muchos son de la periferia más pobre de Montevideo. Quiero decir, no es un lugar donde decir con la lógica de voy a hacer mucha plata, le voy a poder cubrir esos servicios. Más bien es con la lógica de voy a tener que poner un montón de esfuerzo social para resolver esos problemas, que si no, no lo puedo hacer. Por tanto, los principios fundacionales de las empresas públicas
para mí siguen súper vigentes. Hay que ayornarlo, hay que reconfigurarlo. Ya no puede ser, si el mensaje del Poder Ejecutivo de José Valle Ordóñez en 1911 era tirarle la electricidad a todo el mundo, eso ya fue, ya está, se logró. Ahora los desafíos son otros. Está asociado a toda la discusión sobre las empresas corporativas, que es el rol de los reguladores, ¿no? La LUC lo que hace es cambiar de jerarquía a los entes reguladores, en este caso la URSEC y la URSEA, los pone en un lugar de mayor jerarquía jurídica, con más autonomía, pero además les da una cantidad de potestades que antes estaban en los know-how, digamos, no sé cómo para hablarlo como en términos más, de las empresas públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la UTE tiene su propio programa y tiene economistas, ingenieros que estudian las tarifas, y estudian los problemas de acceso a la energía, estudian los problemas a la interna del hogar, de cómo son los peligros energéticos, y en base a eso se hacen pliegos tarifarios, que también tienen una normativa, ¿no? No es que esa gente ahí inventa, no, pero estaban dentro de la UTE. En este caso, los entes reguladores ahora van a ser quienes diseñen las tarifas. Parece una cosa muy menor, pero no lo es. Porque justamente lo que daba era la potestad a estos entes de estudiar sus problemas, de ver cuál sería el mejor pliego tarifario, etc. Y ahora esta gente que está externa van a ser quienes hagan las tarifas y sean como las que obliguen a los entes a decir cuánto tienen que costar. En el caso del agua eso es bien peligroso porque además lo dice explícitamente que deben regirse por criterios de costos. Y aplicando todo lo que es esto del buen gobierno corporativo deberían también tener como una idea de ganancia o de renta. En el caso del agua eso es bien peligroso porque la ley, hay un artículo constitucional votado por el 62% de las personas donde justamente dice lo contrario, dice el agua y el saneamiento deben brindarse con fines sociales por encima de los económicos y claramente contradice esta lógica de renta. Y antes ese diseño tarifario se hacía en la OCE y ahora lo va a hacer este ente, ¿no? Esta nueva figura que tiene la URSEC. Lo cual también eso no es menor ese cambio. Bueno, si la LUC permanece, nos deja un futuro con combustibles que se van a ajustar todos los meses, con incertidumbre de qué cosa tenemos una estufa a gas o a leña, o si vamos a tener una cocina eléctrica o a gas en nuestras casas. Nos deja con esa incertidumbre, nos deja con la incertidumbre, o mejor dicho, con la certeza de saber que vamos a tener un supergas casi que el doble de caro. Nos deja con la certeza de que el Instituto de Colonización va a perder casi todo su peso. De hecho, tiene en la última rendición de cuentas asignación cero para la compra de tierra. Eso creo que es demostrativo de lo que va a pasarle al Instituto de Colonización. Nos deja con una de las empresas públicas, la única que siempre dio ganancia, al menos en los últimos 15 o 20 años, que es Antel, compitiendo en forma desventajosa con dos tremendas multinacionales. O sea que nos deja un futuro bastante tenebroso, yo diría. Sí, y es un avance también a pensar estos servicios como una mercancía, que ya sucede, pero las empresas públicas de alguna manera tenían o tienen hasta ahora una lógica de mayor derrame o de mayor atención a servicios públicos esenciales para la vida, ¿no? Como puede ser el agua, las telecomunicaciones o el acceso a energéticos. Y nos deja un país que va a ser nuevo en algunas cosas que en Uruguay no pensamos que funcionan así, pero que en el mundo no. Por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos en Uruguay valen en todos lados lo mismo. La lógica que habilita la LUC en extremo habilita que una tarifa de cualquier servicio, sea combustible, sea lo que sea, pueda valer en Montevideo una cosa, en el interior otro, en la ruralidad otra. Además está a decir que en los lugares menos poblados, donde es más costoso llevar, donde va a ser más caro. Entonces es una reforma integral de Estado que prefigura cambios sustantivos. Va a haber un nuevo Uruguay que creo que va a ser mucho menos inclusivo, mucho menos justo, mucho más desigual. Este 27 de marzo, votá sí para defender las empresas públicas.